todo lo que comemos, hacemos, decimos, va a afectar la parte física, la parte mental, la parte emocional a fuerzas. Lo sensible me va a mostrar lo que me hace sentir bien. Cuando yo tengo dolor y me abro al dolor, voy a aprender a descubrir lo que sana mi dolor. La medicina está dentro. Explorar la eroticidad del cuerpo físico sin poner barreras, ¿no? Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera. Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien equivocados, caray. Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. ¿Has tenido ese sentimiento de que estás apagada, te sientes de mal humor o no puedes pensar claramente y te dices que tuviste un mal día? ¿Cuántas veces te dices, ¿dónde quedó la mujer que era radiante, divertida y que hacía lo que quería? A muchas mujeres nos ganó la responsabilidad, el deber ser y el apoyar las vidas y sueños de otros. Pero ¿dónde quedaste tú? ¿Qué pasó con tus sueños y anhelos? ¿Qué parte de ti se apagó y olvidaste? Los códigos femeninos son los secretos para recuperes quién eres, tus deseos y que vuelvas a vivir prendida, emocionada, motivada y llena de ganas. Pero ¿por qué no sucede esto en nuestra sociedad? Seguramente en tu vida tú te has enfocado en lo que tienes que arreglar, cambiar, lo que está mal de ti misma, pero ¿quién te enseñó a ver tu potencial? ¿Quién te enseñó a descubrir tus regalos y deseos que te hacen única? ¿Quién te ayudó a brillar y a vivir la vida con más autoestima y amor propio? Descúbrelo en mi nuevo curso en línea, Los Códigos Femeninos, en karinavelasco.com. Y bienvenidos al podcast de Karina Velasco. Y hoy tengo una invitada muy especial. Hace unos meses estuve en su podcast Sabiduría Psicodélica, que en verdad recomiendo. Es un podcast extraordinario. Y ella es Janina Tomasini, periodista, musicoterapeuta. Estudió en el Womb Center de Nueva York con maestros como Alexander Tanus y Mitch Noor. Es líder en temas psicodélicos, creadora de la experiencia chamánica musical a 13 instrumentos, da terapia de microdosis y Pandora Star. Ha dado sapo a más de 7,000 personas en todo el mundo desde hace 7 años y da cursos con cuencos, expresión oral. Es creadora de los retiros Revelación Cósmica, que mezcla medicinas ancestrales, trabajo personal, meditación, cacao y otras cosas. Me da un gusto que esté hoy con nosotros Janina Tomasini. Y me da muchísimo gusto tener a mi querida Janina aquí conmigo, súper experta. Estuvo en su podcast Sabiduría Psicodélica, que no se lo pueden perder, como lo mencioné en la introducción. Y pues ahora estamos aquí precisamente para hablar de esta sabiduría psicológica, esta sabiduría, porque digo psicológica y es psicodélica, ¿no? Porque es... ¿Sabes qué entiendo yo como la sabiduría psicológica? Es ir a una sesión de psicodélicos y ver lo que no he visto en 20 años o recibir respuestas de las que no recibí hace 20 años. Entonces es como ahorrarme 10 años de terapia y es como un shortcut para esta evolución, para esta sabiduría. Ahora hay muchísimo tabú acerca de los psicodélicos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Janina? Porque digo, los psicodélicos se utilizaron en los 70s ya legalmente para ser tratados en psicología y cuando llegó Nixon, digamos que lo hizo como del diablo, del tabú, lo puso fuera del sistema. Pero platícanos un poquitito acerca del psicodélico y por qué es una sabiduría. Gracias, Cari. Me encanta estar aquí en tu podcast. Y sí, creo que el entrar en contacto con plantas de poder, con moléculas, con estas medicinas, son acciones muy valientes para podernos ver a nosotros mismos frente a frente y destapar toda esa verdad y que todas las respuestas que necesitemos para nuestra liberación y nuestra sanación nos las demos nosotros mismos y nadie más. Y qué sabiduría más poderosa puede haber que eso, ¿no? Nuestra propia verdad. Porque muchas veces, no sé, tal vez los terapeutas se pueden condicionar, digamos. Se pueden ir por caminos extraños. Y bueno, siempre las respuestas van a estar dentro de nosotros más que en cualquier otro lugar. Y como lo mencionas, sí, yo creo que los
los años 70 fueron un parteaguas muy importante en el uso de estas herramientas. Por eso podemos hablar de un movimiento contracultural que marcó gran parte de la historia de la humanidad. Y si Nixon toma la decisión de tapar todo esto y generar tanto tabú alrededor de, es justo porque se dan cuenta del poder que existe dentro de estas herramientas para la conciencia del ser humano, para la liberación de las personas ante el sistema. Ante el sistema, incluyendo el sistema médico, el farmacéutico. Claro, y empezar a cuestionar qué es realmente lo que necesito, qué de todos estos sistemas de creencias familiares, sociales me sirven, cuáles no. Soy capaz de ser un ser libre y independiente, y eso qué implicaciones tiene a nivel gubernamental, ¿no? Si se te salen ahora sí que todos los borregos del corral, ¿qué es lo que pasa? Entonces, claro, pues ahí empiezan todos los gobiernos a decir esto es malo y nadie lo tome porque la gente se queda loca. Pero pues loco, realmente yo creo que es las personas más cuerdas, ¿no? No, y además es interesante porque surge, digamos, que esta censura de este tipo de herramientas hasta en los últimos años con empresas como MAPS que están luchando precisamente pues para traer la psicodelia en una modalidad no recreacional, sino terapéutica, y se está empezando a abrir. Yo cada vez conozco de más gente pues del 2010 para acá, digamos, que está explorando con estas medicinas. Ahora, mencionaste algo interesante que quiero tocar el tema, porque yo creo que para hacer medicina debe de haber cierta preparación y debe de haber cierta conciencia de que la medicina te va a mostrar muchas cosas que salen de tu subconsciente, que salen de tu esencia, que en principio hay que tener la valentía de ver. Y en segundo, hay que entender que es un proceso de integración, porque muchas veces es mucha información. Cuando vamos a un terapeuta, a lo mejor ves a un tema. Aquí de repente en un viaje de 8, 10 horas, pues surgen muchas cosas con las que te enfrentas, que están en tu sombra, que nos da mucho miedo. Entonces, ¿cómo recomendarías tú a que las personas que queramos explorar con la psicodelia nos preparemos con tiempo? Qué bueno que mencionas eso, porque creo que todo esto es la clave de una buena experiencia con psicodélicos. Para empezar, creo que es sumamente importante investigar al facilitador, darte a la tarea de saber quién es la persona que te va a servir la medicina, porque justo en esta moda, en esta tendencia del uso de estas herramientas, mucha gente lo está tomando como algo que podría ser como, ay, hoy despierto y me voy a una ayahuasca, hoy despierto me voy a un sapito porque mi compañero de la oficina me dijo que está poca madre, pero realmente hay todo un universo que se va a abrir a partir de esta toma, y es importante saber que la persona que nos va a servir la medicina es una persona que tiene experiencia, que está preparada, que tiene un compromiso con la medicina, que tiene congruencia, que es alguien que ya se ha trabajado a sí mismo, eso es sumamente importante, y que está también comprometido con tu proceso de integración, que te va a ayudar, que a lo mejor, y si no es un psicólogo o un psicoterapeuta, tiene un dream team de personas que saben de la medicina y que te va a referir con estas personas para que lo puedas integrar bien. Entonces, digamos que tomas la medicina y si en ese proceso necesitas un apoyo, que estés ahí, ¿no? Claro. Que sepa esa persona que hay un Dream Team que lo va a ayudar. Digo, en este caso te lo comento porque yo muchas de mis sesiones que hago personales con clientes son personas que han hecho medicina y que quieren ayuda en integrar y sobre todo disolver luego esa culpa que tenemos ante la experiencia, porque en la experiencia de psicodélicos, por ejemplo, a mí me pasó, y digo, ya les contaré, pero que sentí un amor incondicional que nunca había sentido. Sentí una unión con esa fuente, con Dios, que nunca había sentido. Sentí un placer que nunca había sentido. Y como nadie me enseñó a sentir esas cosas tan hermosas que son naturales para mí, al principio como que sí me dio un poquitito de culpa, digo a niveles más light porque ya le he trabajado mucho, pero sí fue un poquitito de, a ver, ¿cómo? Sentí demasiado bien. Sí. ¿Qué está mal conmigo? Sí, esto que mencionas es
es tan común. Creo que en las experiencias con psicodélicos podemos alcanzar el orgasmo cósmico, que es darnos cuenta de que nosotros somos Dios, darnos cuenta de que no hay nada más sagrado que nuestra existencia, darnos cuenta de que la oportunidad de vida es sublime y que no hay nada más que buscar, que la verdad está ahí, latente, en simplemente respirar y decir, no mames que estoy vivo. Pero el placer, la liberación y el darnos cuenta de que somos los únicos creadores de nuestra realidad nos abruma, nos resulta aterrador. No hay nada más aterrador para nosotros que darnos cuenta de ese poder, porque si lo asumimos, entonces ya no hay pretextos. Y ahí es cuando la mente entra, el ego, ¿no? Porque somos toda esta parte espiritual unificada con el todo, pero también existe toda esta parte boicoteadora mental que dice, ¿cómo crees que esto es posible? Y nos empezamos a pelear con nosotros mismos. Ahí es donde entra la parte de la integración. Y digo, y es interesante que lo mencionas porque yo siento que es muy abrumador el ver cosas que yo sé que tengo, que se me revelan y que son tan claras. Y muchas veces disolver esa historia, esa identidad con mi historia de quién soy, de, hola, soy Karina, la que le duele la espalda, o hola, soy Karina, la que, no sé, tengo hombres infieles, o hola, soy... Y disolver en principio tu persona y esa historia no es fácil porque nadie nos enseñó a escribir nuestra propia historia. Hemos sido programados para seguir la historia de alguien más. Sí. Un día vino una mujer de Estados Unidos a visitarme y se tomó el tiempo, bueno, de agarrar un vuelo, de programar esta sesión. Vino hasta acá y cuando tenía la pipa enfrente y yo le iba a prender, me dijo, no la prendas. Y yo, ¿por qué? Ya viniste hasta acá, ya estamos aquí listas. Me dijo, es que si no soy esa mujer abusada, yo no sé quién soy. Porque muchas veces creamos mucha identificación alrededor del trauma y creemos que somos ya esa historia. Y sin esa historia estamos en ese vacío, en esa vacuidad, en ese lienzo en blanco que nos permite verdaderamente con soberanía escribir nuestra propia historia. Y eso nos da terror, porque qué miedo tanta libertad, qué miedo tanta felicidad, qué miedo creerme merecedor. Aquí también entra un tema muy importante, la cuestión del merecimiento. No nos damos cuenta de la cantidad de gente que cree que no merece, ¿no? Y entonces todas estas medicinas creo que son saltos cuánticos en la cuestión del empoderamiento, del darnos cuenta de nuestra libertad, de darnos cuenta de lo maravillosos que somos. Entonces yo lo único que les preguntaría a todos es, cuando tomen psicodélicos o cuando fumen psicodélicos, cualquiera de estas plantas o moléculas, pregúntense a ustedes mismos si verdaderamente están dispuestos a cambiar sus vidas, porque no son suaves, porque no son leves, porque no es algo que de un día a otro vas a ser idéntico, pero vas a seguir siendo lo mismo, ¿no? Entonces nada más tener cuidado con eso. Muchas personas tienen miedo, en principio porque, fuera del sapito, que es en lo que tú eres extraordinaria facilitando y que vamos Gracias. a hablar de eso con más tiempo, pero hablando un poco de los psicodélicos en general, muchos de ellos duran de 8 a 10 horas, aunque el pico, el clímax, digamos que son unas 3, 4 horas. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo? Porque yo en mi experiencia con psicodélicos, yo en sí ya siento mucho, pero sentí aún más, pero tengo las herramientas para sentir. Entonces puedo llorar, puedo sentirme con miedo, puedo ver una imagen de un símbolo que me esté espejeando mi miedo y tengo las herramientas de una u otra forma para lidiar con esto. Pero una persona que no tiene las herramientas,
que quiere explorar los psicodélicos por primera vez porque quiere sanar algo, un trauma, o si está listo y teniendo la disposición y la claridad de este proceso, tanto de la medicina como de la integración, pero alguien que lo hace por primera vez, ¿qué le podrías decir? Porque cuando oímos de psicodélicos sí, es un viaje y nos imaginamos a Jim Morrison en el desierto, viendo unos dragones, atacado de la risa, pero no es de risa, hay que tomarlo con reverencia y muy en serio. Sí. Mira, yo creo que aquí intervienen dos factores muy importantes. Uno es la falacia del control. La gran mayoría de los dejar ir el control. Humanos vivimos pensando que tenemos el control de algo. Y planeando, minuto por minuto, tiempo por tiempo. Y entonces yo ya, haz de cuenta, veo a muchas mujeres, ¿no? Que se vuelven mamás y tienen que ser perfectas y tienen que estar 100% para los hijos y el deber ser y el sistema y, o sea, como todas estas creencias, ¿no? Entonces, bueno, primero está esta cuestión de la falacia del control, que nos la viene a derrumbar cualquier psicodélico con el que entremos en contacto. Y derrumbar quiere decir que estando en psicodélicos no puedo controlar nada. Ese es el mayor temor de toda la gente que quiere entrar en Sino estas fluir dimensiones. con lo que me está mostrando en ese momento, que puede ser un momento de felicidad, un momento de una emoción que puede ser abrumadora o un momento incluso de dolor físico. Porque o de estás confrontación de tu verdad. ¿No? Todo esto que hemos venido tapando y que aquí no pasó nada, todo está bien, y de repente el psicodélico es tomarte a ti mismo y estás frente a frente en un espejo viéndote y dándote cuenta de que pues hay mucho trabajo que hacer para soltar y confiar en el universo. Y otra teoría que yo tengo es que el 99% de los miedos que tiene el humano vienen de la mano del miedo a morir. Y todas estas herramientas también nos vienen a recordar que un día nos vamos a ir y que un día vamos a tenerlo que soltar todo, todas las aprensiones, todas, incluso a nosotros mismos. Y eso es aterrador. ¿Por qué? Porque queremos trabajar todo en esta dimensión, pero no queremos hablar de la eternidad, no queremos hablar de ese momento en donde vamos a trascender y cómo vamos a trascender. Porque yo sí creo que es muy importante empezar a hablar del tema y tener la muerte presente como la vacuna. Si yo tengo la muerte aquí al lado y la acepto y la hago una conmigo, tengo una vida en plenitud. Pero si no acepto a la muerte, entonces yo me doy cuenta cómo la gente tiene otros 80 miedos que según ellos son otros miedos, pero no es cierto, es el miedo a la muerte. Entonces, pues el consejo que le doy a la gente con relación a todas estas herramientas es: no tengas miedo a verte a ti mismo y no tengas miedo a darte cuenta del poder que existe dentro de ti. No te subestimes, ¿no? ¿Cómo sé de la variedad de psicodélicos que existen? Digo, empezando los honguistos, la ayahuasca, el peyote, el San Pedro, el bufo, el MDT, o sea, toda esta variedad, el MDMA en una sesión terapéutica. ¿Cómo sé cuál es para mí? O sea, ¿cuál experiencia es la que necesito en este momento? Porque digo, yo personalmente nunca he hecho sapito, que ya lo haré contigo pronto, esperemos, para principios del año que entra, pero empiezas por los más fuertes, empiezas por lo más leve, sé que unos tienen energía femenina y unos masculino. ¿Cómo decides por dónde empezar? No la moda de tu comunidad, porque creo que para todos nosotros hay un momento perfecto para hacer algo. Sí. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque esa pregunta me lo hace mucho la gente. Me dicen, ¿cuál es el orden de esto? ¿Cuál es el más leve y cuál es el más fuerte? ¿No? Pero a mi casa llegan abuelitos, o sea, gente que me dice, tuve la mejor experiencia con sapo, y me llevan a su abuelo a fumar bufo. Y el abuelito nunca se ha fumado ni un tabaco en su vida y resulta que le va increíblemente bien con el sapito, y me llevan a lo mejor a alguien que lleva 80 ayahuascas y que dice que tiene muchísima experiencia y a lo mejor y le da un revolcón el sapo, ¿no? Yo creo que no hay un protocolo en relación a esto.
Es más un llamado. Creo que es un llamado, pero el llamado también tiene que ir ligado a la intuición. Entonces aquí yo le preguntaría a la gente, ¿qué tanto le haces caso a esa intuición? ¿Qué tanto le haces caso a esos llamados? Ese un día despertar y decir, no sé por qué, pero quiero ir a fumarme el sapo, o no sé por qué, pero siento que en la ayahuasca voy a encontrar esa verdad, o siento que la cultura huichola me llama muchísimo y quiero ir con un maracame a tomarme una ceremonia de peyote, etcétera, etcétera. Pero hay que hacerle caso a esa intuición más que a un que es más fuerte que qué, ¿no? Y si un día tú despiertas y sientes ese llamado, hazle caso a tu corazón, pero hazlo informado, sabiendo qué es lo que te hace el sapito, qué es lo que te hace el peyote, qué es lo que te hacen los hongos, cuáles son las dosificaciones. Hay muchísima información actualmente muy buena. Cuando yo comencé con el sapo hace 7 años, no había ni un artículo en el internet sobre esta medicina. Yo me fumé la medicina por primera vez sin saber cuánto eran los gramos que se fumaba, con quién, a qué hora. O sea, lo hice muy exploradora, rústico. Muy artesanal. Sí. Muy orgánico. Pero pues así te vas aprendiendo, ¿no? Pero también ya la gente que llevamos este camino recorrido, hacemos este activismo psicodélico, por eso hago mi podcast, para que la gente tenga las herramientas para tener experiencias seguras y de la mejor forma posible, siguiendo esta teoría del set and setting, en dónde lo haces y con quién lo haces. Eso es muy importante. Y otra preguntita, en temas de salud, sé que los psicodélicos han sido probados que también pueden o revertir o prevenir o sanar. No en todas las ocasiones, pero ahora sí que cuando te toca, ¿no? Porque la inteligencia y la sabiduría de las plantas, digo, todavía no tenemos tantos estudios, pero creo que es mucho más poderosa de lo que creemos. Entonces, en este sentido, digamos que cualquier persona puede hacer psicodélicos, incluso gente que tenga Alzheimer, Parkinson's, problemas neurológicos, porque lo que más miedo nos da del psicodélico es como este tabú que siempre oímos de te vas a quedar tocado, te vas a quedar en el viaje. Entonces, si yo sufro de depresión, de algún problema neurológico o algún problema incluso como cáncer, fibromialgia, Hashimoto, las personas celíacas, que yo también he escuchado de historias que se han sanado, ¿es apto para todos o debo de tener alguna precaución si tengo alguna condición? Sí hay ciertas contraindicaciones que es sumamente importante respetar, sobre todo en la cuestión de gente que esté en tratamientos psiquiátricos. A mí me gusta mucho servir la medicina desde un lugar muy seguro, entonces hay una lista de contraindicaciones a considerar, desde que haya padecimientos psiquiátricos en la familia, si tienen problemas cardíacos, si toman medicamentos, si tienen asma y utilizan el inhalador todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es importante a considerar, pero también por otro lado, quisiera decir que hay muchas enfermedades que tienen un gran potencial a curarse a través del camino con los psicodélicos. ¿Por qué? Porque la raíz de todas las enfermedades es la mente. No es que yo te pueda decir, si fumas sapo te vas a curar del cáncer. No puedo garantizar eso, pero sí puedo garantizar que si tú has tapado por muchos años un trauma que no has querido ver y la medicina te permite ver, muy probablemente la consecuencia sea curarte. He visto mujeres que no se pueden embarazar y que ya hicieron 80 tratamientos y ya se fueron a Suiza y la inseminación y esto y el otro y nada más no sucede y fuman sapo y al mes están embarazadas. Porque les llegó la información de la raíz de por qué no se pueden embarazar. Exacto, porque era un bloqueo mental, porque era simplemente observarse a sí misma, soltar y que entonces solito el cuerpecito maravilloso, inteligentísimo, te permita ahora hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces nada más es cuestión de ver para sanar. Gente que a lo mejor y está en una fase terminal y que quiere fumar el sapo porque está vibrando en muchísimo miedo y mucha ansiedad con relación a la muerte, visitar ese espacio de disolución y de unidad con el universo
puede traer certeza de que no hay que tenerle miedo a la muerte y así muchas cosas, ¿no? Entonces nada más es cuestión de permitirnos ver para que la consecuencia sea sanar. Qué belleza. Permitirnos ver para que la consecuencia sea sanar. Y quiero entrar un poquitito, porque ya llevamos unos minutos, pero me interesa hablar específicamente de tu medicina y sobre todo para mí que tengo una curiosidad porque no es una medicina con la que no he explorado. Incluso te puedo confesar que dijimos, no, pues vente, vamos a hacer el podcast, te voy a hacer una sesión, yo te hago otra sesión y todavía no le ponemos fecha, ¿no? Hay Sí. un poquitito todavía de miedo, a pesar de que ya he explorado con algunos psicodélicos, como que parte de mí me da miedo, ¿no? Entonces no sé si sea un miedo a dejar morir una parte de mí, a que me revele algo que yo sé que ya tengo que ver, pero me estoy haciendo medio güey, o simplemente porque digo, en mi experiencia con los psicodélicos, aunque ha sido hermoso y poderoso, es muy fuerte. Sí, ese miedo siempre se va a sentir. Mira, yo llevo muchos años fumando el bufo y llevo muchos años tomando ayahuasca y sin embargo siempre que voy a una ceremonia voy con ese miedito. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que nuestro lado espiritual, el que se libera, el que fluye, el que sabe que es parte de esa unidad, El está intuitivo. emocionado. Exacto. Pero nuestra parte egocéntrica, controladora, siempre va a sentir ese miedo Nuestra a mente soltar. crítica. Claro, esa es la que dice, uy, güey, ¿y si mejor lo atraso otras 2 semanitas? Exacto. Y eso nunca lo vamos a poder evadir ni tapar. Y está perfecto, el ego no es el enemigo, nos lo han planteado siempre como el ego es el monstruo. El ego es tu amigo. Nada más hay que saber equilibrarnos y navegar la vida desde un perfecto equilibrio entre nuestro ego, que es el que nos permite estar aquí materializados, y nuestra parte espiritual que está unida con el canal directo, ¿no? Entonces, sí, eso nunca se va a dejar de sentir y hay que decir, es normal sentirlo. Y cuando entremos en la medicina, pues decir, bueno, ego, te dejo aquí ahorita a un ladito, por 15 minutitos no te voy a dejar hacerte presente y permitirnos la experiencia de la unidad. La meditación es sumamente importante para nuestro bienestar. Y en Yourgasmic tengo esta meditación que precisamente diseñé para todos aquellos que pues tengan esta necesidad de explorarse más creativamente, de encontrar soluciones. Esta meditación es una expresión profunda del proceso creativo. Es un viaje a través de las 5 etapas de la creación, que son la semilla, la chispa, la alineación, crecimiento y nacimiento, para terminar con un flow poderoso, permitir que esta energía fluya, que descubras la esencia de tu idea y las infinitas posibilidades para hacer que suceda. Baja esta meditación y otras más que tenemos en yourgasmic.com. Ok, entonces vamos a hablar ahorita para que todos ustedes se pongan la pila, porque en otro podcast ya hablamos de la ayahuasca. Hoy vamos a hablar de precisamente el 5-DMT, ¿no? 5-meo-DMT. 5, que es el sapito. Sí. Que viene originario de Sonora, ¿no? Los sapitos, sí, esta medicina. Cuéntanos un poco la historia de esta medicina. Ok, mucha gente piensa que el sapo fue descubierto por algún locochón que se le ocurrió exprimir la secreción de un sapo desde su glándula y fumárselo, pero no fue un curioso, fue un científico que se llama Vittorio Spamer, premio Nobel de Química, y este científico estaba investigando en anfibios moléculas estructuralmente idénticas a la serotonina y se dio cuenta de que este sapo endémico de Sonora y del desierto de Arizona tiene esta virtud y que a través de esta medicina podría curar a mucha gente de depresión y ansiedad porque le daría un boost hormonal al cerebro de dopamina, serotonina y todas las Es justo inas. lo que yo necesito. Exacto, y también melatonina para que la gente duerma bien, esté más contenta, tenga más ganas, más fuerza de voluntad y que por lo tanto se curen solitos de todas estas cosas que pueden impedirles
vivir una vida en plenitud. Entonces, de ahí es que nace toda esta cuestión con el sapo. No hay un dogma, no hay una tradición, no hay una tribu que respalde este camino con el sapo. Hay muchas teorías, pero sin embargo nada comprobable. Y es por eso que también esta medicina se presta a la interpretación de cada uno de los facilitadores. Y cada uno de los que nos dedicamos a esta medicina la servimos de una forma completamente diferente. Las dosificaciones, si lo acompañas con música, si lo haces parado, si lo haces sentado, si te preparas. A través si de tu no. propia exploración, como que das con un protocolo también de acuerdo a lo que quiera trabajar cada uno, su intención y su estado anímico, por Exacto, y los años que llevamos sirviendo la medicina, ¿no? Habrá mucha gente que recientemente la sirve, habremos personas que empezamos hace 7 años, entonces, pues todo eso es lo que te va dando las herramientas para servir la medicina. Pero digamos que tiene esta validez científica de un químico que sí investigó el efecto que tiene en el cerebro y en los neurotransmisores. Sí, incluso la cultura de esta medicina ha crecido tanto que ya llevan 3 años sucediendo los congresos mundiales del bufo alvarius y nos reunimos todos los facilitadores de todo el mundo aquí en la Ciudad de México a hablar del tema, a discutir sobre ello y para establecer prácticas más seguras, prácticas que garanticen la integridad de cada individuo, ¿no? De cada persona que se somete a este tratamiento. Yo soy una facilitadora que estoy muy apegada a lo científico más que a lo chamánico. No me hago llamar a mí misma chamana, porque no sé de dónde vendría el título chamán en esto, la verdad, pero... Mujer medicina, mejor. Sí, exacto. Y estoy muy clavada en toda la cuestión de la música. Me fui a estudiar a Nueva York, al WUM Center, toda la cuestión de terapia con sonido y acompaño la medicina con una terapia profunda de cuencos, gongs, canto, caja de shruti, diferentes instrumentos. Y científicamente está comprobado que si el cerebro está relajado y que si el cerebro está fluyendo en esas ondas cerebrales que producen estos instrumentos, más fácilmente va a poder viajar la medicina en el proceso, ¿no? Un cerebro relajado permite un mejor proceso con la medicina. No, y además la vibración y la frecuencia de cada instrumento que también toca y ayuda a mover esa energía y soltar el bloqueo mucho más fácil. Claro, y pensar que si vamos a perder el cuerpo físico en la medicina, porque se apaga una red neuronal en el cerebro que se llama red por default. En esta red se alberga la ilusión de ser un individuo. Yo ahorita me entiendo como Janina y entiendo que tú estás sentada aquí enfrente de mí gracias a esa red neuronal. Y el sapo tiene la virtud de apagar esa red neuronal. Entonces, si ya no hay yo, lo que sigue es el todo. Pero ¿qué me sostiene si ya no tengo cuerpo físico? La cunita, el sostén, es la vibración. He ahí la importancia de todos estos instrumentos. Entonces, en esta medicina en particular, digamos que hay 15 minutos de desapego de tu cuerpo. De absoluto desapego. ¿Y qué pasa si yo estoy en la medicina? ¿Estoy consciente? ¿No estoy consciente? ¿Cómo digamos, que me entrego al viaje? ¿O cómo logro salir de querer controlar de que sí estoy en mi cuerpo y estoy viva? Porque de repente, a mí me pasó una vez que dije, como no hay tiempo y espacio, aunque son 15 minutos, pues, no con el bufo, con DMT. Uh-huh. Dije, ¿qué pasa? O sea, siento que estoy muerta porque no escucho mi respiración. Y ya cuando volví a escuchar mi respiración, ya me tranquilicé, pero sí me llegó un momento de que dije, ya me fui. Pero bueno, me fui desapegándome del cuerpo, pero ya me fui. Sí, es que es muy choqueante ese inicio, ¿no? Siempre con la dimetiltriptamina es muy impresionante ese momento inicial en el que nos fundimos y tenemos esta experiencia de la muerte del ego. Y claro, entra este instinto de supervivencia que dice, ¿dónde ando? Porque a fuerza queremos controlar.
porque a fuerza queremos conceptualizar. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Dónde estoy? Y he ahí la importancia de la respiración. Yo creo que hay 2 tipos de viaje, la gente que sabe respirar y la gente que no sabe respirar. Si nosotros tenemos una intimidad, una conexión profunda con nuestra respiración, podemos navegar la experiencia con la certeza de que absolutamente nada malo nos está pasando. Hay una línea muy delgada entre soltarnos y abandonarnos. Y esa diferencia la marca y la pauta la respiración. Porque yo me puedo fundir con el universo, pero si tengo la conexión con mi respiración, tengo la certeza de que ahí estoy, ¿no? Entonces sí creo que sería muy importante que toda la gente que vaya a tener estas experiencias previamente medite y previamente establezca esa conexión con el Claro, respirar. ejercicios de respiración. Sí, pranayamas, lo que sea necesario, pero sí establecer esa conexión para que a la hora de que entre la medicina podamos tener presente que lo único que va a estar ahí con nosotros es esto, ¿no? ¿Cómo decidiste tú, Janina? Porque para sanar, ¿no? Con esta herramienta, porque es una herramienta, ¿no? Así como cada uno tenemos nuestras herramientas para ser mujeres medicina, ¿cómo decidiste dedicarte a esto? Porque ¿cuál es tu historia? A ver, cuéntame un poquitito de dónde saliste, cuándo llegó este despertar, cuándo llegó esta decisión de quiero ayudar a los demás y con esta medicina. Yo de profesión soy periodista y me dediqué muchos años al periodismo y estaba en un momento muy bueno de mi carrera periodística. Estaba trabajando en un periódico, escribía en diferentes revistas, trabajaba para una marca internacional haciendo sus guías de turismo, etcétera, ¿no? Y me gustaba mucho hacer reseñas de viajes, hacía crítica de arte contemporáneo, etcétera, etcétera. Y un día una amiga me dice, ¿ya probaste el DMT? Le digo, no, pues a ver, vamos a probarlo, ¿no? Pero siempre fuiste curiosa y abierta. Sí, siempre. Y crecí en una familia bastante psicodélica y locochona. Mi papá a los 16 años se va a vivir a San Francisco en los 70 y le toca todo el movimiento contracultural de los 70. De McKenna y todo Timothy eso. Leary. Exacto, se va a probar hongos con María Sabina, prueba el LSD en San Francisco. Ay, hasta se me puso la piel de chinita. Sí, imagínate los 70s, qué increíble. Imagínate, y siempre han sido mis papás muy abiertos con relación a estos temas. Para ti no fue un tabú, porque tú viste también en tu familia cómo se utilizó esta medicina y cómo pues les ayudó, ¿no? A tu papá y a tu mamá y a ti, supongo. Sí, exacto. Y me acuerdo yo de chiquita ver películas donde la gente tenía viajes psicodélicos y yo anhelaba ser un adulto para tener esas experiencias. Mis papás me cuentan que les decía, ya quiero ser grande para vivir eso, ¿no? Siempre tuve ese anhelo. Tener este nivel alterado de conciencia. Sí, siempre lo deseé. Y entonces llega esta amiga y me dice, deberías de probar el DMT. Y pruebo el DMT de Tepezcohuite. Tengo una... Es el que yo hice. Exacto, y tuve una experiencia muy hermosa, visualmente impresionante, muy reveladora. Y un mes después me encuentro a otra amiga y me dice, ¿te gustó el DMT de Tepezcohuite? Me dice, bueno, el día que tú pruebes el sapo te vas a ir para atrás. O sea, me dijo, es lo más impresionante que he probado en toda mi vida. Y sentí tal llamado que ese fin de semana yo estaba en el desierto de Sonora fumándome la medicina del sapo. Y la primera vez que yo fumé el sapo, para mí fue la epifanía de mi vida. Fue el momento más revelador de mi existencia. Wow. Yo regresé del viaje y dije, no puedo creer que exista esta posibilidad. No puedo creer que esta herramienta esté aquí y nadie lo sepa, porque esto va a cambiar el rumbo de la humanidad. Y en este afán periodístico de hacer, como siempre, notas muy locochonas y que se salían como de lo normal, dije, wow, voy a hacer una investigación de esta medicina y le voy a vender a alguna revista el artículo más cabrón que ha existido del sapo. Y me dediqué un año a fumar sapo con todos los facilitadores que te puedas imaginar.
Y después de un año de fumar sapo por aquí, por allá y empezar a ver buenas prácticas, malas prácticas y todo lo que había en la sociedad del sapo, un día yo estaba recién casada y despierto y le digo a mi marido, ¿sabes qué? Ya no me quiero dedicar al periodismo, quiero ser facilitadora de sapo. Y mi marido, en vez de decirme, no hombre, estás loca, ¿cómo crees? Me dice, Janina, siempre has tenido un don de sanadora muy cabrón. Créetela y hazlo. Yo te apoyo, vas. Qué belleza. Y esa fue el parteaguas, porque si mi güey me hubiera dicho, no, estás loca, ¿cómo crees? Tal vez no lo hubiera hecho, pero él creyó tanto en mí que yo también creí en mí. Dije, sí, va. Y me lancé al vacío y empecé a facilitar sapos sin tener ni la menor idea de nada, ¿no? Y el sapo me dio mis cachetadas y ¿cómo dicen esto? Mi novatada. Y aprendí a base de golpes, ¿no? O sea, así fue como prueba y error. Y así fue como fui aprendiendo y de ahí me clavé en el sonido. Me metí a estudiar con Carlos de León chamanismo ontogónico, me metí a estudiar manejo de energía, me metí a estudiar esto y el otro y así fue como le fui dando camino a esta medicina. Y ahora pues ya pasó mucho tiempo y yo creo que a la fecha yo ya le serví medicina a más de, por decir un número, o sea, por lo menos 7,000, 8,000 personas. O sea, sí me he dedicado en cuerpo y alma a servir esto y tengo una fe tremenda en que esto puede cambiar la vida de mucha gente porque lo he visto, ¿no? ¿Qué has visto? Porque precisamente digo, si has hecho facilitación y sanación para 7,000, 8,000 personas, ¿cuál es el común denominador? ¿Cuál es esa sensación en principio, durante la ceremonia, después? ¿Y cuáles fueron esas revelaciones que les cambiaron la vida? Pues yo creo que lo más importante que sucede con esta medicina es que te amplifica la visión. Muchas veces podemos ser como caballitos que tienen estas cosas puestas que solamente nos dejan ver hacia un punto. Como visor. Exacto. Y entonces la gente está viendo solo hacia un punto y dicen, es que pobrecito de mí, y es que yo no puedo arreglar mi vida, y es que no es posible, y se victimizan y se traumatizan y no salen de ahí. Están en un loop. Y lo que hace esta medicina es quitarnos estas cositas de caballito para ver toda la visión Magnitud. completa, la magnitud del universo y darnos cuenta de que no hay pedo de nada, de que a lo único que vienes esta vida es a disfrutar, a ser feliz y no complicarte tanto. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, entonces sueltas. Y cuando sueltas, empiezas a vivir tu vida desde otro lugar. Entonces, creo que eso es lo que más veo, ¿no? Como esta oportunidad de solucionar tu vida por ti mismo. Yo no creo que yo le cambio la vida a nadie, creo que ellos se la cambian. Claro, tú a nada ellos más muestras. mismos. Yo nada más facilito. Facilitas, la acompañas medicina. y la medicina muestra y ya el resto es tu responsabilidad. Sí, me ha tocado ver gente que esté al borde del suicidio y que de repente salga de la medicina y diga, la vida es maravillosa. Gente que esté en una fase terminal de un cáncer y que se entrega a la muerte de una forma hermosa. He visto gente que vive una vida infeliz en un trabajo que no le gusta y que salga el sapo y se atreva a renunciar y empezar a volverse artista plástico y creer en su creatividad. He visto, bueno, de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Todas las edades. De todas las edades. Qué maravilla. Sí, de todas las edades. El sapo se le revela a quien se le tiene que revelar. Incluso también eso es muy impactante, ¿no? Cómo la medicina es tan inteligente y tan selectiva, porque hay gente que regresa y te dice, no me acuerdo de nada. Y entonces no era su momento de que se le revele. Y gente que regresa y te dice, detalle, jalándose los pelos, no puedo creerlo. Entonces, cada quien es distinto. Y la medicina sabe en qué momento de la vida tiene que llegar o no tiene que llegar. Para el proceso para hacer la medicina, porque, por ejemplo, en la ayahuasca hay una dieta, ¿no? Digo, en todas las medicinas yo creo que debería de haber esas 2 semanas de preparación para limpiar tu cuerpo, que no haya muchos tóxicos, obviamente que no haya azúcar, harinas, estimulantes, para que tú llegues a este punto de balance, que tu cuerpo esté lo más limpio posible. Es para mí parte de honrar, traer a mi ser esta sabiduría, esta inteligencia de la naturaleza.
¿Hay algún protocolo en específico que le recomiendes a la gente para el sapo? Digo, y también lo estoy anotando porque vamos a hacerlo pronto. Pues realmente siempre va a ser bueno que las personas sean alguien comprometido con su salud, obviamente, y dentro de más sanos estén, mejor reciben la medicina. Pero el sapo no tiene que ver con el proceso digestivo, a diferencia de la ayahuasca, que sí exige una dieta chamánica para realizarse. Entonces el bufo no entra por tu sistema digestivo, va No, directo al cerebro. No, entra directamente a los pulmones, a los alvéolos pulmonares, y es por ahí por donde se asimila. Entonces, yo lo único que pido es que tengan 5 horas de ayuno. ¿Por qué? Porque si vomitan en el proceso de la medicina va a ser siempre más fácil vomitar con la pancita vacía que si vomitas unos chilaquiles. Entonces también puede suceder que tengas que purgar, ¿no? Que es como Sí, una forma claro. de, para los que vomitan, que nos están escuchando, es porque hay veces que estoy sacando lo tóxico de mi cuerpo. Claro, y hay un vómito energético también importante. Hay gente que la ves vomitando y sin embargo no está saliendo nada a la cubeta, ¿no? Es un vómito imaginario, es un vómito que están saliendo cuestiones energéticas, pero no nada tangible en esta realidad. Y bueno, yo les pido este ayuno, sí les hago algunas preguntas para saber que no haya medicamentos involucrados. Y la gente que tiene la práctica de la meditación 100% va a tener una experiencia más hermosa que la gente que no tiene ningún tipo de práctica previa o ningún camino espiritual previamente iniciado, ¿no? Porque el soltar la mente pensante resulta difícil en la experiencia si nunca lo has hecho en tu vida. No, y también yo creo que, como dices tú, esa práctica espiritual es sumamente necesaria porque las revelaciones que yo he tenido en lo personal, las ocasiones que he hecho psicodélicos, muchas veces es en simbolismo, no es literal, ¿no? Porque la naturaleza se comunica contigo de una forma distinta. Sí. Y es mucho el dejarte sentir, no es una terapia de que voy a entender por qué hice esto, por qué hice lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, ya tengo que ser así, no tengo que ser así. Va mucho más profundo. Para mí incluso va más allá de la mente y es como un cambio del estado del ser que en mi cuerpo y emocionalmente me empiezo a sentir distinta. Sí, esto que dices es muy importante porque en el proceso con los psicodélicos no hay cabida para la mente. No es si esto y si el otro y si lo hago bien y si tengo que entender y si me dio la respuesta número 1 y si me dio el meollo del asunto y si, o sea, no va por Tienes ahí. que ir abierto. Es un sentir como en el flujo de la vida misma, en la confianza. La naturaleza enseña desde ese lugar donde no puedes poner en palabras nada más tienes que confiar, ¿no? Entonces, sí creo muy importante que la gente empiece a conectar con la naturaleza, con el silencio y con la meditación para adentrarse en estos mundos y entenderlo desde el espacio sutil y no desde el quiero verbalizar y quiero conceptualizar y quiero poner en cajoncitos, porque desde ahí no se puede. Desde ahí no se puede. No. ¿Y cómo lo dejo? ¿Tú cómo le hiciste? Porque digo, me dijiste, me gusta mucho la cuestión científica. Como periodista entiendo que tienes una mente muy ágil, muy curiosa, que quiere entender las cosas, que quiere hacer sentido de las cosas. Para ti, ¿cuál fue ese punto donde lograste disolver y decir, esta es una herramienta que utilizo para ciertos aspectos de mi vida, pero que también puedo disolver para otros momentos, como en este caso cuando me entrego no solo a esta medicina, sino a la medicina de una sanación energética, de un Reiki, de un sound healing? Hay mucho tipo hay muchas, hay diferentes tipos de medicina que me dan diferentes cosas. ¿Cómo lograste decir, pum, me suelto? Ay, es que yo tengo un camino muy largo recorrido de terapias porque justo en esta curiosidad me gusta probar todo, ¿no? Desde que llega una amiga y me dice, ya fui al Energy Momentum y vengo. Y otro que me dice, no, que la terapia del águila voladora. Y yo, el águila voladora. O sea, voy a todo, ¿no? Y pruebo todo. Pero creo que la verdad más grande que uno puede encontrar es que de verdad no hay ni una sola respuesta allá afuera. Y
no hay respuesta desde el pensamiento, es desde el sentir. Mm. Y no importa cuántos psicodélicos hagamos o no importa cuántas terapias hagamos, si estamos esperando que la respuesta venga desde ahí o que la persona, el chamán o facilitador que tengamos enfrente es el que nos va a curar o es el que nos va a sanar, porque siempre hay como esta necesidad de que alguien nos contenga, nos guíe, nos den las respuestas, nos den el manual. Pero no, pues no hay manual de la vida. O sea, hay que confiar en que de verdad la existencia es perfecta. Hay que entender que todo tiene una razón de ser y que este caminar nos está enseñando segundo a segundo. Y si nosotros confiamos en esa verdad y si nosotros de verdad nos entendemos como parte de Dios, de esa divinidad, ya no va a haber ninguna búsqueda, sino una búsqueda tal vez muy orgánica, que es como el fluir y las cositas que nos vamos encontrando en el camino, ¿no? Pero ya no es como necesito encontrar la respuesta, es simplemente pues darnos cuenta de que la presencia. Exacto. O sea, el estar aquí, respirando. El ser. Sí, y también te voy a decir una cosa, Cari, desde la última vez que yo te vi al día de hoy, me quedé mucho pensando en esta cuestión de la energía sexual, ¿no? Que tú me abriste. Y estoy leyendo el libro de Osho del sexo a la superconciencia. Es de mis libros y favoritos. empecé a observar la realidad, ¿no? Y sí me doy cuenta cómo debemos de hacerle caso a esa energía creadora, a esa energía innegable que está en todo lo que acontece en el universo. Y que si de verdad nosotros nos conectamos con nuestro placer sexual y nos conectamos con la responsabilidad de generar nuestro goce, la vida va a ser otra. La vida va a ser otra, pero y el goce ya ni siquiera en la cuestión solo sexual, sino en gozar la existencia, en aceptar que todo es esa energía creadora, nuestra vida va a ser otra. En tu experiencia personal, porque digo, uno es lo que tú has explorado con estas medicinas y tu proceso, pero digo, en mi caso, no sé si te pasa a ti como facilitadora, aprendes mucho, ¿no? Facilitando una experiencia. Sí. Si te preguntara ahorita qué has aprendido tú en lo personal de los psicodélicos y qué has aprendido de la sabiduría psicodélica de otros, ¿qué me dirías? Ay, qué bonita pregunta, porque de verdad sí el camino del servicio creo que es pues uno de los caminos que más enseña, ¿no? Porque es inevitable que todo lo que sucede enfrente de ti también te enseñe. O sea, estás jugando a los espejos todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que sana tu paciente, lo sanas tú. Y todo el tiempo estás como en un estudio antropológico de las emociones humanas en el que te das cuenta de que de verdad cada uno viene a aprender algo muy diferente. Todos tenemos como un programa de samskaras muy específico a resolver y inevitablemente el camino atropellado de mi compañero de enfrente va a ser lo que tiene que ser y mi camino va a ser lo que tiene que ser y esa es la lección más grande, entender que cada uno está haciendo un esfuerzo muy valioso y muy honorable por ser su mejor versión y por ser un gran ser humano. Y eso yo se lo reconozco a toda la gente. Y creo que otra cosa muy hermosa que me ha enseñado el camino del servicio es a no suponer nada. Porque de repente te llega el yogi máximo que ya hasta estudió con el Dalai Lama y tú dices, no hombre, este güey se va a fumar el sapo y va a flotar, qué bruto, y de repente un ego cabroncísimo y es la sesión más dura que has visto y te llega el contador de Hacienda que no tiene ninguna herramienta espiritual y le va poca madre. Entonces ese no suponer me hace una persona muy abierta. Claro. Y creo que eso es muy importante. También... No, y también soltar esa cuestión de estoy facilitando, pero la medicina es la que te va a dar lo que le llaman un buen viaje, que es esta exploración, este orgasmo cósmico o es esta experiencia trascendental, o
la experiencia que le llaman el mal viaje, que yo no utilizo nunca el mal y el bien, sino esta experiencia de revelación, Sí. ¿no? Donde se te revelan estos aspectos que has tenido guardados, estos traumas que te los exponen para que los veas y los puedas sanar. Es que justo eso, no hay malos viajes y buenos viajes. El viaje es lo Tú. que tú eres. Te está mostrando quién eres. Te está mostrando lo que tú eres, entonces nada más no hay que hacernos güeyes. O sea, Es que somos buenísimos, ¿no? no hay que hacernos güeyes. O sea, la verdad es Ujú. que el viaje te muestra lo que tú eres y si tienes que ver toda tu estructura controladora frente a frente, pues la vas a ver y te va a dar unas cachetadas de verdad y ya lo único que hay que hacer es hacernos responsables de empezar a deshacer esa estructura. Pero no hay buenos y malos viajes. Y también en este camino del servicio a mí me ha mostrado tanto y me cambió tanto la vida que en algún punto mi marido también se jaló para acá, ¿no? Mi marido era cineasta, llevaba 20 años trabajando en el cine y de repente decidimos volvernos una familia medicina. Y ahora los dos estamos en el camino del servicio. Mi marido se dedica al camboyo, al sapo. Ay, ya lo tengo que invitar para platicar de eso, pero hasta se me puso la piel chinita también. Y pues los dos, imagínate también la fuerza que hace eso, ¿sabes? Como en este Sí. amor y en esta cuestión familiar, equilibrar como toda su fuerza de hombre y toda mi fuerza de mujer y los dos estar pues desde nuestro corazón ayudando a la gente. Creo que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Y además qué bella alianza, Sí, es muy bella. ¿no? Porque alianza en servicio y en cocreación, yo creo que es como que todos de una u otra forma lo que anhelamos, no solo a nivel pareja, sino también anhelamos con la gente que nos rodea. Y por eso yo creo que los psicodélicos es algo muy personal, es una experiencia espiritual que es tuya, que hay que platicarla con algún facilitador, con alguien que te pueda ayudar o sí realmente con alguien que ya haya explorado esto, porque es bien difícil que personas externas a nosotros que no tengan este trabajo entiendan esto y puedes tú salir tan bien, pero te unes con personas que te vuelven a regresar de donde saliste y pierdes pues la experiencia hermosa de esta integración de la medicina. Entonces, yo en lo personal, digo, lo platico cuando hice esta medicina con 2, 3 personas, pero que han hecho medicina y con nadie más. Claro. Porque digo, es algo que ya me dio la valentía. Ya me aventé el viaje, ya trabajé, ya me abrió el mundo, ya me abrió las posibilidades. Tengo que encontrar estos límites para honrar esta ceremonia, este proceso y quedarme realmente con lo que me dio la medicina, no salir de ahí y ya tener a gente que nada que ver, que me contamine esa experiencia. Sí, la medicina te da esa herramienta, empezar a elegir desde la verdad. ¿Qué personas quiero cerca? ¿Qué personas ya no quiero cerca? ¿Quiero seguir en este trabajo esclavizante? ¿O creo en la abundancia del universo y me lanzo al vacío y empiezo a crear otra cosa? ¿Me divorcio? ¿No me divorcio? O sea, porque también de repente se va a esos lugares tan radicales, ¿no? Pero la cuestión está en de verdad empezarnos a escuchar. De nada sirve tomar estas medicinas y vamos a darle carpetazo y vamos a estar idénticos. Y darle el poder a los demás. Claro, el poder está en ti. Entonces, si van a tomar cualquiera de estas medicinas, que sea para que transformen su existencia, que sea un parteaguas y comprométanse con eso que es mostrado, ¿no? Y si no, pues mejor ni tomarlas. Ni tomarlas. Querida Janina, gracias por haber estado aquí. Por favor, todos ustedes sigan este podcast, escúchenlo, suscríbanse en Spotify, Sabiduría Psicodélica. Sí, creo que trae un rollo ahorita psicológico. Sabiduría Psicodélica, porque yo empecé a escuchar el podcast y todas estas dudas que pueden surgir, siempre tiene temas, tiene gente muy interesante y también a través de tu Instagram te pueden contactar, así como nos hicimos amigas tú y yo vía Instagram, Sí. por si quiere alguien una sesión, cualquier cosa y te encuentras, ¿cierto? Sí, mi Instagram es cassette art, así como un cassette y arte. Y por ese medio puedo darles información y también el Instagram de mi estudio, que es Soy Gratitud Estudio. Buenísimo, pues ya sabemos dónde encontrarte. Gracias por tu valentía de hablar de esto en público,
porque todavía hay como mucho tabú. Entonces yo creo que es importante que mujeres como nosotras, que estamos rompiendo estos tabús y que estamos brindando, en este caso tú, la inteligencia y la sabiduría psicológica, en mi caso la sabiduría del orgasmo cósmico o de la energía sexual, pues estemos aquí unidas para pues plantarles a todos ustedes una semillita de cambio y darles posibilidades para abrir su mundo y diferentes terapias, en este caso el bufo, el sapito, para que puedan transformarse y sanar. Así que gracias, querida Janina. Ay, para mí ha sido un placer. Gracias a ti. Que les vaya muy bien. Bye, bye. Bye. Y en esta ocasión quiero platicarles del fruto del monje, que es esta fruta pequeña proveniente de Asia. Y los endulcorantes de este fruto se obtienen quitando las semillas y la piel, después se tritura y se recoge este jugo que es muy dulce y aporta muy pocas calorías. El nombre científico de esta planta se llama Ciratia grosvenori y se dice que se le dio su nombre por los monjes budistas que cultivaron la fruta hace más de 8 siglos en las regiones montañosas del sur de China. De acuerdo con el mismo portal, nos comenta que el fruto del monje aporta 0 calorías, es 150 a 200 veces más dulce que el azúcar y se puede agregar a cualquier tipo de alimentos y bebidas. Hay algunos estudios que nos revelan que tiene propiedades antiinflamatorias, que ayudan a evitar el daño de los radicales libres y que incluso puede ser apto para diabéticos porque tienen un nivel de estrés oxidativo y niveles más bajos del azúcar a la sangre y aumenta tu colesterol, el HDL o el bueno, para que tengas una mejor salud. Descubre todo acerca del fruto del monje en rocketo.com.mx.